Profesor, bienvenido a la UCA. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación una vez más. Los que están oyendo, la vida no es nada más el chimoteo. Tienen que escuchar esto para que puedan debatir en la calle con lo que va, el dato que va a dar el profesor. Profe, antes de todo, hoy es día de María Montés. ¿Quién fue ella? Oh, pero María Montés fue una actriz dominicana. Sí, ¿verdad? Dicen que la más grande. La reina del Technicolor fue Claro, ella. porque es la primera mujer que llega a Hollywood dominicana. Exacto. De Barahona. Sí. De Santa Bárbara, Santa Cruz de Barahona. ¿Cómo se llama la provincia? La provincia. De hecho, el aeropuerto de Barahona lleva su nombre, María Montés. Oh. Linda. Entonces, Bueno. ella, Hermoso, una mujer Sí, hermosa. bella. por la Hermosísima. trascendencia que tuvo en el arte, sobre todo en el tema de la actuación y el cine. Sí. Entonces, María Montés, yo creo que quizás todavía en República Dominicana no se le ha dado como la importancia y la dimensión. La dimensión. Sí. Exacto. Nada más tiene una calle con su Porque, nombre. por ejemplo, hay una calle que se llama María Montés, creo que esta es la de Villajuana. Villa, lo de Villa Villajuana, Agrícola ahí. y el aeropuerto. Ahora bien, lo que pasa es que aquí a veces no se analiza, no se piensa la dimensión que significa de cuando una persona por primera vez llega a Obtiene un logro. obtiene un logro. Por ejemplo, con Félix Sánchez, vimos muy bien que se le ponga el Estadio Olímpico Félix Sánchez por convertirse Muy de en acuerdo. el primer atleta en ganar una medalla de oro olímpica. Olímpica. O sea, tanto tiempo nuestro país. De hecho, hay países que todavía no tienen medalla de oro. Ya tú sabes si eso es Sí. exacto. Claro, claro. Sin duda. No, y Dos nosotros tener dos, e incluso ahí hay también que resaltar no solo las 2 medallas que ganó Félix Sánchez, sino el trabajo que le ha estado haciendo después de retirarse aquí en el país. Fíjate que aquí las principales medallas que nos llegan son de atletismo. Sí. Luguelín, Luguelín, Marilady. Marilene son, todavía exacto, también. Secreto. son de atletismo, y eso tiene que ver también con el trabajo que Félix Sánchez Sí. ha ido realizando. Entonces, cuando decía eso, ya decir que fue la primera mujer en llegar a Hollywood, que actuar y ese tipo de cosas, eso de alguna manera le va abriendo puertas a los Fue demás. más dura que Cassandra ella. Que Podemos- Cassandra Damirón está fuerte, diría Germán Gualey. Qué Qué difícil, difícil me la pusiste. Porque lo que pasa es que Cassandra fue una artista Completa. como completa, fue algo que fue más allá, porque tú puedes decir, María Montés se destaca en el tema de la actuación, pero Cassandra no, Cassandra era bailarina, cantaba, Actuaba. actuaba. Entonces Cassandra te manejaba como casi todas las dimensiones del arte. Totalmente. Entonces por eso fue una mujer tan grande. Profesor, Completo. vamos hoy, yo quiero que hablemos hoy, si está dentro de sus posibilidades, de la era de a Trujillo lo ajusticiaron un 30 de mayo, reciente eso. 30 allí. de mayo de 1961. Mi padrino me ha hablado mucho de la era de Trujillo, entonces quisiera que hablemos un poquito. ¿Qué pasó después de la era de Trujillo, profesor? Después de su muerte. Mira, ¿Quiénes fue que lo vendían? mira, en primer lugar, hablar de Trujillo, yo creo que el tema que en este país genera más pasión es el tema de Trujillo. Yo estoy emocionado ya. Al punto de que en este país se ha hablado y se ha escrito. ¡Viva la educación! ¡Viva el aprendizaje! Por favor, aprendan. Adelante, Muchacho, que profesor. susto me diste. En este país se ha hablado más de Trujillo que de Duarte. Sí. Es Y me cierto. parece que eso ha provocado que en República Dominicana mataran a Trujillo, pero no el trujillismo. Ay, Dios mío. Y yo soy de los que creo que a Trujillo hay que matarlo de nuevo. ¿A Trujillo? Sí, sí, hay que matarlo de nuevo. Pero ahora hay que matarlo es en el imaginario de poder que tienen. Hay gente que lo invocan. Sí, Pero, lo ¿por que qué pasa es no? que quizás por el hecho de que en ese momento lo único que podríamos sacarle de positivo a esa tiranía era el hecho del nivel de seguridad que se tenía en ese momento y que yo creo que se pagó hasta la deuda externa en ese momento. Que eso también, lo de la deuda externa, incluso es discutible. Y respecto a lo de la seguridad, lo que pasa es que en el momento en que surge lo que se llaman los estados-nación, el tema del poder, el monopolio del poder y de la seguridad lo va a tener el Estado. Entonces, incluso el sentido coercitivo del poder lo iba a tener el Estado. Entonces, Trujillo lo que hizo fue
un uso abusivo, evidentemente, de ese poder del Estado. Total. Entonces, por eso, pero fíjate que yo he dicho que nosotros estamos ante una situación que podríamos decir de fracaso de la democracia. Cuando tú escuchas que la gente dice aquí hace falta un Trujillo. Sí, pero el que dice eso no vivió esa época. No sabe lo que es. Ni sabe lo que es la libertad. Pero es también porque estamos en una sociedad que prefiere cambiar libertad por seguridad. Ay, Dios mío. Y cuando la gente llega al punto de querer cambiar libertad por seguridad, nosotros vimos, por ejemplo, un aspecto en todas las encuestas que se hicieron en la campaña electoral. Todo el mundo se centraba en el porcentaje que iba a sacar el presidente. Pero otros temas que estaban dentro de la encuesta nadie los tocaba. Por Total. ejemplo, que el tema que más le preocupaba a la sociedad dominicana es el tema de la inseguridad y la delincuencia. Eso era. Entonces, cuando tú llegas a un punto así, entonces a eso no se le estaba poniendo atención. Yo decía, espérate, no se me queden en el porcentaje que va a sacar el presidente. Ok, no va a haber segunda vuelta, va a ganar primera vuelta, perfecto. Vamos a ponerle atención a estos otros temas que la sociedad está señalando. Totalmente. Pero yo quiero, para entrar a la pregunta que tú me hiciste, yo quiero recomendar este librito. Que de hito no tiene nada, ¿eh? Este librote. Es un libro que escribió Soto Jiménez. Le iba a decir, en el despacho de José Miguel Soto Jiménez, exministro de las Fuerzas Armadas, Sí. que yo soy cercano a él, el cuadro que él tiene detrás de su escritorio es esa. Es esa. Él escribió este libro titulado Malfiní. Es una radiografía del magnicidio de Trujillo. Es un estudio forense. Ok. Que es prácticamente lo único que aquí, bueno, dentro de todo lo que he leído, lo que he visto que se ha publicado. Entonces, ¿Qué tenemos ahí? en este libro, Soto Jiménez, hay dos cosas sumamente importantes que incluye en este libro. Uno es el perfil psicológico de los que participaron en el complot. Y lo segundo es los interrogatorios que le hicieron a las personas que mataron a Trujillo. Ok. Pero no solo a los que mataron a Trujillo, porque, por ejemplo, a Trujillo yo siempre suelo decir más que lo mataron, más que el concepto de ajusticiaron, porque dice, que ajusticiar es matar a un tirano. Bien, pues si ajusticiar es matar a un tirano, entonces lo mataron, fue. Total. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a él lo asesinan, eso fue todo una trama que empezó a tejerse desde enero de ese año. Y en esa trama, el principal cabecilla en ese momento fue Antonio de la Maza. Ok. Antonio de la Maza, aquí en Trujillo, lo había matado un hermano. Y entonces su padre... Nunca le perdonó eso a Trujillo. No. Entonces su padre, que estaba en silla de ruedas en ese momento, siempre vivía diciendo, pero vean acá, en esta casa no hay hombre. Si yo hubiese podido pararme de esta silla, yo ya lo hubiese matado hacía tiempo. Entonces estas cosas le fue trabajando a Antonio de la Maza. Programándolo. Entonces, ¿qué pasa? En los interrogatorios, cuando interrogan, primero, ¿cómo se da la situación de saber que de enterarse de quiénes lo mataron? ¿Cómo saben eso? ¿Qué pasa? Que resulta que el chofer de Trujillo, Zacarías, quedó vivo él. sí, pero ese señor tuvo una lealtad a Trujillo que murió sin nunca hablar Abrir la boca sobre eso. Nunca. Al punto de que a él ese día, y lo que aparece de él es sus declaraciones que están en este libro. A él quedó herido, le dieron en la cabeza, él se desmayó y los que estaban en el complot pensaron que estaba muerto. Entonces, como ya habían matado a Trujillo, lo metieron en el baúl del vehículo de Antonio de la Maza, se fueron con él y a él lo dejaron ahí. Qué vaina. Entonces, luego llegaron algunas personas que escucharon los disparos, porque es bueno que la gente sepa que todo lo que pasó ahí, eso fue en un lapso de 5 minutos, dice. de entre 7 y 8 minutos. Sí. Entonces, cuando llegan las personas, cuando lo encuentran a él tirado, entonces él dice que por favor, que si lo pueden llevar. Entonces le preguntan que qué le pasó, que escucharon esos disparos. Él no dijo nada. Él no dijo mataron al jefe, no. No. Él dijo ahí en ese momento, si ustedes pueden, él dijo que unos asaltantes lo atracaron y que si podían, que lo llevaran al hospital militar
que era el Marión, el hospital Marión. ¿Y será que él no se había percatado porque como no vio el cuerpo de que habían matado a Trujillo? No, sí, él sí sabía Él sí que lo se habían había matado. percatado. Porque El Trujillo no le dijo ni que pelea. Tira. cuando a Trujillo, porque mira cuál era el plan. El plan era, había un primer vehículo que iba a estar, donde iban a estar Antonio de la Maza, Inver Barrera, Guapo, Antonio de la Maza. que era que fue quien manejó el vehículo. Sí, soy yo. Y entonces también iba a estar Estrella Sadalá. Sí. Duro. Cuando Trujillo pasara, la idea era entonces que ese vehículo lo siguiera. Ok. Cuando entonces había otro vehículo. Para juntarse los tres, para hacer donde una emboscada. Había otro vehículo que iba a estar cerca de donde está la ciudad ganadera. Ok. Ahí iba a estar entonces Pedro Olivio Cedeño, Huáscar Tejera y otra persona. Y entonces más para adelante iba a estar otro vehículo Que más. era que se lo iban a llevar. Entonces la Era idea una era manada. que cuando Sí, le sí. dieran, cuando ellos lo siguieran en el vehículo, Sí. le iban a dar 3 cambios de luces cuando fueran llegando donde los otros, para que se dieran cuenta que el vehículo que iba adelante era Trujillo, para entonces interceptarlo. interceptarlo. Porque el plan que había en un primer momento no era matar a Trujillo, ¿Y cuál era? era secuestrarlo y llevárselo a Pupo Román, que era el secretario de Estado de las Fuerzas Armadas en ese momento. Pero estaba en contra de él ya. Pero ¿con qué intención? Pero Pupo Román no, porque entonces la idea era darle un Torturarlo. golpe de Estado a Trujillo Ah, ok, y que ok. Pupo Román iba Asume. a asumir. O La sea que no presidencia. era matarlo siquiera en la intención. En ese momento, lo que dice Estrella Sadalá es que por eso incluso Huáscar Tejera habla de que discutió con Antonio de la Maza. Dice, ¿por qué lo Se mataste? sintieron traicionados porque dijeron, incluso Huáscar Tejera dice en el Hablamos de interrogatorio. secuestro. No era. Hablamos de no era- secuestro, hablamos de muerte. Eso pasa mucho, eso Sí. pasa mucho. Te dije, no dispare, pero los tigres se alocan cuando están Exacto. armados. Entonces, Siga. ¿qué pasa? La idea era darle 3 cambios de luces. Y más adelante, entonces, los que estaban adelante en el carro lo iban a interceptar porque Ok. tenían el frente puesto para acá, para la ciudad, Sí. no para San Cristóbal. Ok, seguimos ahí, Entonces, profesor. pero ¿qué pasó? Ay, Dios No mío. le dieron los cambios de luz. Anda al diablo. Ay, mi Y lo que madre. hicieron fue, el vehículo en la que iba, se adelantaron, Inver Barrera era la que iba manejando, y entonces lo que hicieron fue que cuando se acercaron al vehículo, Estaban todos que lo juntos. alcanzaron, entonces lo que hicieron fue dispararle a Trujillo. Ay, Dios. Y Antonio de la Maza es el primero que le dispara. Entonces ahí ya la cosa se salió de No, control. ya hay que tirarle. Porque si ya le dispararon, Estamos entonces, todos aquí. Fuego. Trujillo le dijo a Zacarías, Problema es lo que hay. ¿Qué le dijo? yo me siento que estoy herido. Ay. Y él le dijo, cuando él vio entonces que los otros lo interceptaron, le dijo, párate que vamos a pelear. Dijo Agarra tu Trujillo. ametralladora. Guapo, Trujillo. El tipo le dice, jefe, pero son muchos. ¿Qué tal si tratamos de escapárnosle para yo salvarlo a usted? Y él le dijo, entonces ahí Trujillo, como ya le había tenido que reducir la velocidad del vehículo, abrió la puerta trasera. Derecha y entonces el Zacarías no tuvo otra alternativa que detenerse, sacar su ametralladora y empezar a disparar. Plomo. Trujillo, que estaba en la parte de la puerta, cerca del guardalodo de la cosa, protegiéndose con la puerta, disparando. Cubriéndose. Exacto. Hubo algo que pasó con Pedro Olivio Cedeño, que cuando Pedro Olivio Cedeño, en el vehículo en el que estaba, cuando él se iba a montar en el vehículo, se dio un golpe en la ceja derecha. Los nervios, profesor. Sí, y entonces como que medio se Mario, tambaleó. Entonces, en ese momento a Pedro Olivio Cedeño lo hirieron. Anda al diablo. Entonces, ahí es cuando él puede volver otra vez, reacciona, se da cuenta, ya le habían dado un tiro, pero entonces ahí empezaron el tiroteo, logran matar a Trujillo. Cuando matan a Trujillo... ¿Quién le dio el tiro de gracia? A Trujillo. Sí. No, porque el primer tiro se lo dio Antonio de la Maza. Después Sí. de ahí para allá se armó el tiroteo. Es cierto que Antonio de la Maza tiene más pelota que tenía más tipo guapo. Bueno, ¿Cuál era el más guapo de todos era los un que estaban ahí? tipo- Lo que pasa es que Trujillo lo mataron. el motivo era una El jefe una Ramón. Es que te venganza. voy a decir una Mataron cosa. a su hermano. Guapo eran toditos, porque atreverse de que Hacer eso. a matar a Trujillo. Pero el más guapo era una Trujillo. cosa. Pero Trujillo era un tipo que tenía 2 cocos. Entonces, ¿Cuántos disparos? ¿Cuántos impactos recibió? Loco. bueno, Como Trujillo así no de modela balas en que triciclo. encontraron en aquellos 7, pero se dicen que fueron muchos más por la cantidad por la balacera que hay. Zacarías tenía una ametralladora. Entonces, ¿qué pasa? Una R. Cuando ya el cadáver se acerca a Antonio de la Maza y lo mira, hay una leyenda urbana de que supuestamente como que él dijo de que este guaraguao ya no come más pollito. ¿Tú crees que dijo? Yo no Pero- creo que hayan dicho eso. Eso no aparece, yo no lo he visto en ningún lado. No. La cuestión es que entonces
metieron el cadáver en el baúl porque la idea era llevárselo a Pupo Román, que era lo que habían hablado. Sí. Entonces, pero, ¿qué pasó? ¿Cómo Zacarías, qué pasó con Zacarías cuando Entonces, él se dijo que lo iban a asaltar? ¿Para dónde se lo llevan? Entonces, ahí cuando llega la persona, él en el interrogatorio, él habla de un rural, supongo entonces que es una persona campesina, Sí. y de otro acompañante. Entonces, ellos escucharon los disparos y fueron a decirle, mira, nosotros escuchamos los disparos, ¿qué fue lo que pasó? Entonces dijo, no, unos asaltantes nos atracaron, por favor llévenme al hospital militar, el Marión. Y entonces ellos lo llevaron a ese hospital militar. Pero, ¿por qué ¿cómo ellos- saben que eran ellos, profesor? ¿Que cómo saben? Que eran ahí es esos donde tipos. voy. Dios Entonces, mío. pasó dos cosas. Sí. Primero, cuando Zacarías llega al hospital, Ay, Dios mío. de inmediatamente los militares lo identifican. Pero es el chofer del jefe. Y entonces ahí es cuando Zacarías dice lo que pasó. Le dieron al hombre. Lo Y emboscaron. entonces llaman a un señor llamado José León Esteves, que era el esposo de Angelita Trujillo. El yerno de Trujillo. Exacto. Entonces lo llaman para decirle, mira, pasó esto y esto y esto. Matan al hombre. Y entonces él es quien le dice a la familia de los Trujillo, señores, pasó esto y esto y esto. Y Ramfi, más malo que el Entonces, diablo. Nadie le dijo nada. Ahí es donde voy. Entonces, Ah, chiquito. la otra cuestión que hubo fue, hay un señor llamado Luis Castillo, que es hermano de crianza, de Pedro Livio Cedeño. Ay, Dios mío. Como a Pedro Livio Cedeño lo habían herido, Anda al diablo. ellos fueron con donde un doctor apellido Barrera, Contreras, que era primo de Inver Barrera. Entonces, ¿qué pasa? Él lo que hizo fue que llamó al doctor Marcelino Vélez Santana. Es el de ahí, el de Herrera. Sí. Entonces Marcelino Vélez dijo, yo no soy cirujano, yo recomiendo que lo lleven a la clínica internacional. Cuando lo llevaron a la clínica internacional, llaman al hermano de Pedro Livio, que va allá A ver su hermanito. Exacto, cuando él llega y pregunta que qué fue lo que pasó. Está herido su hermano. ¿Y por qué está herido? No sabemos en qué consecuencia. Él dijo, ya ustedes le dieron parte a la policía. Ay, Dios. Y entonces dijo, nos han dicho que no hablemos con la policía. Y él dijo, ¿cómo que no? Anda al Y diablo. él llama a la policía ¡Qué loco! y dice, Sin mire, saber, no sabía, era. que Poniendo él no huevos, sabía. poniendo Entonces dice, huevos. mire, aquí mi hermano está herido por esto y esto y esto y esto y esto. Y a mí hay que aclararme qué fue lo que pasó. Entonces ahí de una vez los jalan a capítulo, pues ya tenían la otra información y dice, espérate. Este está herido, no sabe de está qué herido, este no andaba ahí. quieren que hablen con la policía. Y hay aquí que nada más ver había por qué. 3 pistolas. Entonces, ¿qué pasa? Llaman entonces al tipo y lo cuestionan y le preguntan quiénes eran los amigos cercanos de tu hermano, de Pedro Livio. Dice, bueno, los amigos cercanos de mi hermano eran los hermanos, que aquí están, Modesto Díaz. San Cristóbal. y su hermano, espérate, que es ese mes, Modesto Díaz Quesada y bueno, y el hermano de él. Sí. Entonces dice Miguel Ángel Díaz. Entonces el hermano de él y dicen, espérate, entonces arrancan para allá. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa? Que justamente era en la casa de uno de ellos Que iban a guardar que la habían bala. ido a llevar el vehículo con Con la bala. El vehículo dispara contra los disparos. No, con Con el Trujillo cadáver. en el adentro. baúl. Que yo te iba a preguntar, tengo rato que quería saber a dónde habían llevado el cuerpo. Entonces lo llevaron a esa casa. ¿Qué Sí, porque pasa? se va a hinchar Que allá atrás. cuando llegó la policía ahí, la gente del CIN, no encontraron a nadie. El vehículo de Antonio de la Maza sí estaba, pero ellos en ese momento no se percataron porque lo que andaban era buscando a las personas. Entonces cuando le preguntaron a ella, ¿quiénes son la gente que han estado viniendo a esta casa en Ay, estos días? Dios mío. Entonces ahí vino la Dame sirvienta nombre. y le dijo, bueno, La aquí han estado sirvienta. viniendo fulano, todito, Militares y gente ligada al poder. y todito los que participaron. Ahí es que Mire, está el venga. doctor. Eh, Hay un doctor que tiene una calle aquí. El doctor que participó, que Trujillo lo humilló en público a él. ¿Cuál sería de ellos? Porque Hay un doctor, un empresario canadiense era o alemán. Un extranjero que participó en la muerte de Trujillo. porque aquí, por ejemplo, mira, Perdón, Nelfa, antes de que decir Roberto Pastoriza. Roberto Pastoriza, el dice- extranjero. Sí, entonces Roberto Pastoriza. él Con ese dice- nombre y ese apellido. Sí. Pastoriza. ¿Y Por quién la apellido de la pastoriza? leche. Enrique, ¿quién pastoriza en este país? Dice Ni que la leche ya. los que estaban envueltos en el plan eran Antonio de la Maza, Pedro Livio Cedeño, el teniente Amado García, que pertenecía a la Guardia Presidencial, y él era
quien iba a dar la alerta, porque Trujillo, a pesar de todo, Trujillo era un hombre predecible. ¿En qué Era el sentido? santero. Trujillo todos los días caminaba desde la casa de su madre, que estaba ahí donde está la Universidad P, hasta la George Washington, y subía. Y cuando él se vestía... Caminaba. Pero una rutina, ese Sí, lo todos los hacía, días. ajá. Cuando él se vestía Hacía cardio. de ese verde olivo, Sí. era porque iba para San Cristóbal. Sí, sí, Entonces, sí. la función del teniente Amado Pero García, era muy descifrable. El por muchacho. eso digo que era predecible. Pero entonces, ¿cuál tenía era una la rutina. pero ¿cuál era la intención o sea, fue un asunto de momento que ellos entraran el cadáver de Trujillo en el vehículo y salieran con él sin ningún rumbo? Ellos tenían... No, porque No, parte del plan dijeron que era iba a llevarle el llevarlo para allá. cadáver entonces a Pupo Román. Ok, Era vivo, pero llegó muerto. ok. Exacto. Ah, o sea Entonces, que al final... Ok. la ¿Y idea qué era pasó? llevarse. Y entonces, Entonces, ¿qué pasó? Dios mío. Empieza la búsqueda de todos los tigres. Porque la gente no piense como de que Matan a aquí Trujillo y ya. todo el mundo, matan a Trujillo y como que todo el mundo se lo va a celebrar. Celebrar. No, aquí el pueblo entero estaba Pero llorando. Ramfi vino, no, y mucha gente estaba triste. y aquí Y se- nadie celebró No, inicialmente. Y se hicieron misa, aquí se hacía misa y hora santa y cosas todos los días por Trujillo. Todavía hace como 2 meses yo estuve en una misa que fui en Platanal de Cotuí. Por eso haría que usted Y fue. en las intenciones ahí había una misa por Rafael Leonidas Trujillo. Yo dije, Dios mío, todavía. Y dieron avena, por lo menos, dieron algo de cena. ¿Eh? Chocolate de agua con galletas. No, porque fue en la misa normal. Ah, perdón. por eso usted dice que mataron a Trujillo, pero no al trujillismo. Exacto. Profesor, Ay, ¿qué pasó? Para organizarnos, la gente que está sintonizando, este tema es muy excitante. Sí. Estamos hablando de qué pasó después que mataron al tirano Rafael Leonidas Trujillo cuando se dirigía a mi San Cristóbal. Adelante. Cuando ellos llegaron entonces a la zona a la escena del crimen, Ajá. Préstamelo. resulta que ahí encontraron un arma calibre 45 y un vehículo de marca Mercury, Ay, Dios mío. que se le había quedado ese vehículo porque tuvo un fallo y eso. Y ese vehículo era de unos de los que participó. Qué No recuerdo ahora el vaina, nombre. mano. Cuando buscaron el arma que encontraron para ver a quién pertenecía, que aunque la tenía Antonio de la Maza esa noche, pero era de otro de los compañeros, y de quién era el vehículo, que era el único Mercury que había en el país, y vieron de quién eran, y dijeron, no, pues espérense. Entonces le cayeron atrás. Aquí hay bobo. Y ahí empezó el proceso de persecución de todos los que... entonces decía, espérate, que estaba Juan Tomás Díaz Quesada, quedé ahí, Modesto Díaz Quesada, Ernesto de la Maza, Luis Manuel Cáceres, hijo Tunti, que dicho sea de paso, es bueno decir que Tunti Cáceres no tuvo nada que ver. ¿Y por qué está ahí? Porque Le resulta decía en su calle. que Tunti Y apenas era vale. hijo de crianza de Antonio de la Maza. Oh. Ellos eran de Moca. Ok. Sí, sí. Entonces, él vino a la capital a pasarse unos días, pero también Tunti tenía una muchachona. Estaba enamorado aquí. Sí. Tunti era picante, era bueno. Resulta Sí. que a Tunti le coincidió el 24 de mayo, que fue el día De que... la reunión. No, ese era el día que en primer lugar pensaban matar a Trujillo. Lo que pasa es que ese día Trujillo no fue para San Cristóbal, pero habían escogido 24. Se Entonces, salvó. Antonio de la Maza agarró a Tunti en el carro que tenía y le dice, vamos allí. Y se lo llevó a la autopista en la 30 ¿A dónde de está, mayo dónde está ahora, el chivo ahí? en la George Washington. Y le dijo, este carro, pónmelo a la velocidad más alta que se pueda. Oh. Y el tipo corrió, puso el carro a 180 kilómetros por hora. Y esos carros que pesaban más que un matrimonio en ese tiempo. Entonces le dijo ahora, detente de un golpe. Se detuvo. Ok. Ahora vamos a hacer lo mismo. Entonces Tunti, después de eso, que hicieron ese proceso, agarran y le dice a Antonio de la Maza, llévame el carro al taller de un señor. Y bueno, Tunti fue, llevó el carro a ese taller y después se fue en un carro público. Entonces, ¿qué pasó? Después, en la tarde, noche ya, le dicen a Tunti, ve y busca El carro. el carro. Cuando él fue a buscarlo, que lo llevó, destaparon el baúl y ahí había una serie de armas. Ándale. Ay. Resulta que esas armas, según dicen en los interrogatorios, esas armas se las facilitó un cónsul estadounidense Oye. Logré. a ellos, Ujú. porque incluso en una de las cosas que dicen en los interrogatorios es que Antonio de la Maza le dice a Pedro Livio Cedeño, a Pastoriza, que ellos contaban con el apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Forever. que iba a traer una
un búnker, una vaina de una eso. flota Sí. al día siguiente para ayudar a estabilizar. Para intervenir, sí. Exacto. Entonces, Qué sueño. eso qué Lo bueno trajeron después, 5 años después. qué bueno que eso lo dicen en los interrogatorios, por el hecho de que mucha gente todavía dice, no, porque la CIA no estaba, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que entonces Tunti Cáceres, después, la noche del 24, fueron allá a la Washington. Sí, Él se salvó en el sentido de que esa noche no se dio nada. exacto. Entonces de ahí él agarró, se fueron ya los complotados, se fueron a la casa dentro de la masa, compraron un par de botellas de whisky y Y a Tunti se celebrar. fue a verse con su mujer. Con la chamaca. en Y un, le dio luz en un hotel llamado Monte Carlo. en Monte Carlo. Sí, después de ahí entonces él se fue a Moca, pero él no supo nada nunca de lo que se estaba haciendo. Hello. Dime, ¿aprendiste algo, bro? Brea, oye, me transportaste al cuarto de primaria. A mí A sociales para atrás. Oye, ya estoy ready otra vez. A mí me había olvidado todo. A mí me pasó lo mismo. Gracias, tú estás ready el tipo. Y este libro está súper... ¿Dónde podemos, profesor, conseguir este libro? Ese libro, yo estaba llamando a Soto Jiménez antes de llegar aquí, pero no me pude comunicar, porque no sé si todavía está en encuesta. Yo lo voy a llamar porque Soto... La semana que viene no da luz. Él quedó de regalarme unos cuantos ejemplares para yo rifarlo en mi canal de YouTube. Lo quiero. Hello. Entonces, Hello. Buena, profesor, Buena. muy interesante su exposición, como siempre, magistral. Profesor, había una teoría que se decía que había un personaje o un campesino de la línea noroeste muy parecido a Trujillo, con un parentesco casi idéntico. De hecho, se decía que llegó a sustituir a Trujillo en actividades. ¿Qué hay de cierto en esa teoría, profesor? mira, respecto a Trujillo se han dicho muchas cosas. Incluso, ahora que usted menciona eso, una de las cosas que se han dicho es que a Trujillo no murió el 30. el 30, sino que Trujillo, que a quien mataron fue de que a una persona que se hacía pasar por él, así Y como que te está llegaste en diciendo. México, en Cancún. Y que Que después venga murió a ahora. los 91 años de edad. Es importante, qué bueno que también en el interrogatorio que le hicieron al doctor Marcelino Vélez, cuando Marcelino Vélez, el doctor Marcelino Vélez fue a la casa donde tenían a Pedro Livio, que Antonio de la Maza abrió el baúl y le mostró el cadáver. Entonces es el doctor Marcelino Vélez que está diciendo, yo vi el cadáver de Trujillo en el baúl del carro. Entonces cuando él vio el cadáver, ahí el tipo lo que hizo fue que se metió en calambre. Claro. Y quería desgaritarse. Y entonces Antonio de la Maza le dijo, no, Usted no se si va. usted se va con su pistola en mano, tiene problemas, porque ya usted es parte de esto. ¿Qué Y le digo, fue? pero ¿cómo yo soy parte de esto? Ya usted se dio cuenta que sí, que está muerto. Entonces empezaron Ay, a buscar bobo. dónde se escondieran ellos. Y es él, el doctor Marcelino Vélez, llama a un amigo de él, que era un doctor también apellido Rick Fernández, que la casa está por ahí, por la calle Santiago, por Gascue. Y entonces le dice, mira, me pasa esto y esto y esto. A veces tú no puedes dar alojamiento en tu casa. Pero él no le explica bien. Cuando llegan a la casa de él, Se fue a Trujillo que matamos. que cuando ellos le dicen, cuando ellos le dicen que llegan Antonio de la Maza, Él mismo lo llegan Juan Modesto Díaz, llega Marcelino Vélez y le dice, miren, pasa esto y esto y esto y esto. Entonces nosotros necesitamos que tú nos escondas aquí por un tiempo. El tipo le dijo, yo. ¿Qué Yo- tú haces en un caso así? yo Después no que te lo dicen, puedo ¿tú lo recibir a ustedes. choteas o lo recibes? Yo llamo yo mismo. Pues, óyeme, ahí mismo Antonio No de la fue a Maza Trujillo. otra Yo vez. sí lo escondo. Oye, Mire, pero Trujillo, yo no Trujillo sabía- era tan duro que él metió para vivo y después de muerto. Metió para Marcelino Vélez, el que tiene el hospital ahí en Herrera. Sí. Por lo que está Dani Alta Cocina, la fritura. Oye, lo que te voy a decir, el tipo lo ve y dice, oye, yo no he visto nada. No me voy a- ¿Cómo yo debeo esto? Y es fácil. Entonces, Señores. en la casa de Rick Fernández, él dice, no, yo no lo voy a aceptar a usted de aquí, no. Y entonces ahí, otra vez, Antonio de la Maza saca dice, aquí nosotros nos vamos a quedar. Usted tiene que dejar un par de días aquí. Y se quedaron. Y entonces le tomaron de rehén al hijo y a la esposa. Ah. Y Amo a entonces, Marcelino. él no Tan tuvo- chuki, tan él no chuki. tuvo- Sí. no tuvo otra alternativa, pero ahí duraron unos 4 días escondidos. Pero entonces ahí Marcelino se sentía mal, Marcelino Vélez, porque él fue que metió a esa familia en ese lío. Sí. Y Involucró. estaba buscando la manera De llevárselo para otro lado. de cómo se fueran de ahí. Pero entonces, Juan Modesto Díaz había un lío, ese tipo no quería entrenar y no quería irse. Y cada vez que le decían, pero vámonos para este sitio, no, para allá no vamos por esto y esto y esto. Vámonos para este lugar. No. Oye, llegó un punto en que Marcelino Vélez agarró una pistola. ¿Qué fue?
¿Nos vamos o no nos vamos? Para ¿Qué vaina? joderlo, si no es por Antonio de la Maza, le da su par de balazo ahí mismo. Y se lograron ir por otro lado. Entonces, ahí fue ya cuando, porque el mismo Marcelino Vélez dice, yo estaba molesto, ya yo no quería ni hablar con ellos. Nada entraban en razón. Entonces, ahí fue cuando terminaron, se fueron después a una... Pero, a otro lado y ahí lo almacén. y ahí lo agarraron. Entonces, a Marcelino de ahí después lo atraparon. Vamos a hacer algo, profesor. Los héroes dominicanos han tenido mala suerte, evidentemente. Lo de Constanza Maimón y Estero Hondo, vamos a hablarlo más para adelante, que también querían darle para abajo al tipo en el 59. Ah, sí, no, porque esa fue la antesala. La antesala. Entonces, para más para adelante, que cómo esa gente llegaron y cómo ¿Cómo arman ese muñeco? la logística lo dañó, cómo armaron el muñeco. para darle- Porque después ahí hay Un engranaje. hay una relación entre ellos y los Y que esto. terminaron mataron a Trujillo después. su Instagram, profesor. Instagram, Aprendo con Rafael. Y en el canal de YouTube yo publiqué, Qué tengo ahí interesante. 2 trabajos, 2 entrevistas. Una con Orlando Martínez, que escribió un libro titulado El suicidio de Trujillo. La gente me ha acabado con Orlando en los comentarios. Pero escúchenlo bien a él, escuchen bien su teoría. Yo después lo voy a traer para que también él hable del libro. Escuchen la teoría ¿Pero a de quién? ¿Pero a quién? a Orlando Martínez. Otro Orlando Martínez. Exacto, el que escribió el libro del suicidio de Trujillo. No el de Entonces, Balaguer. no. Entonces, como Ah. lo han acabado en los comentarios, en la entrevista que yo publiqué en YouTube, yo quiero que lo escuchen, no lo acaben, espérense, que el muchacho duró 6 años investigando. Él dice que el Trujillo se mató. Sí, pero lo que pasa El es... Mega dice que no. Pero es un tipo de suicidio que se conoce como suicidio de policía, ese es como le llaman en Estados Unidos, que es cuando tú Te ve acorralado. te ve acorralado, Y pero dice- que también cuando tú quieres que te maten. Ya entiendo, sí, eso Exacto. pasó con el coronel de Pablo, que dicen que él salió y dejó que Ya, deme. Sí. andaba con sus Entonces, hijos. incluso Trujillo hasta había comenzado a reducir su escolta. Fíjate que esa noche Trujillo no iba con uno Andaba de sus solito, choferes. andaba Entonces, solito. él está narrando eso, entonces lo han acabado. Y la otra que publiqué fue con un historiador amigo llamado Florentino Paredes sobre las motivaciones personales que tenían cada uno de los que participaron en el complot. Es bueno decir que eso no le quita mérito Sí, a quienes lo ajusticiaron. totalmente. Entonces, le vamos vean a hacer, vean la véanla entrevista bien. y después opinan. Y después entonces ustedes ahí opinan, porque hay gente que lo han acabado. Entonces entra a mi canal YouTube, Aprendo con Rafael, suscríbanse al canal. Y esto también va a estar colocado después en el canal de YouTube. Ay, yo creo que el Aprendo con libro- Rafael La Uca, la Yo bacana lo pedí. 105.7. Dice el...